porque si no, Alexander nos va a retar. Entonces, bueno, muchas gracias, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con este nuevo seminario departamental extraordinario. Hoy día tengo el gusto de presentarles a Felipe Gálvez Cancino. Él es investigador postdoctoral, actualmente en el University College London. Él partió como estudiando química y farmacia en la Universidad de Chile y luego hizo un PhD, un doctorado en biotecnología en la Universidad Andrés Bello. Y tengo entendido que durante tu tesis de pregrado y de doctoral trabajaste con el doctor Yatzer, ¿cierto? En esas dos Sí, 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 instancias. Con el sí, doctor con Álvaro. Yatzer en Fundación Ciencia y Vida, inicialmente estudiando adyuvantes para vacuna contra el Mm. cáncer y durante tu doctorado estuviste trabajando en células residentes de memoria, si no me equivoco. Sí, en los Y TRM. eso, los T residentes de memoria que han adquirido harta atención últimamente. Y posterior a eso hiciste una pasantía en Stanford. Sí, Sí, ¿no es cierto? Y sí, sí. finalmente, Felipe está trabajando actualmente como les mencionaba, en el University College London, en el laboratorio del doctor Sergio Quesada, donde están investigando cuál sería el papel de los linfocitos T reguladores, una población especial de células T, en la respuesta inmune contra los tumores cerebrales. Entonces, para mí es un gusto tenerte acá, Felipe. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el micrófono es todo tuyo para que nos deleite con tus nuevos resultados de investigación. Ya, gracias Daniela. Oye, un gusto estar aquí. Bueno, estoy en mi casa, pero un gusto la invitación. Y bueno, eso. Siempre uno lleva a la Universidad de Chile en el corazón. ¿Ya? Entonces, tengo entendido que es como acá ahora el público es un poco más amplio, no son solo expertos en inmunología. Entonces, les voy a dar una pequeña introducción de lo que es la inmunoterapia del cáncer. Pero de todas formas, el título de mi presentación es básicamente el rol de los linfocitos T reguladores como determinantes de la respuesta innata y adaptativa en tumores cerebrales. ¿Ya? Pero antes de ir a eso, lo que les quiero contar un poco, básicamente que la inmunoterapia del cáncer se ha convertido en una revolución en lo que son los tratamientos del cáncer. Y acá en el gráfico de la izquierda lo que pueden ver es que esto es en el eje X es tiempo versus por pacientes que sobreviven, ¿ya? Y la línea azul representa, estos son pacientes con melanoma, la sobrevivencia de pacientes tratados con quimioterapia. Y la línea café representa pacientes que han recibido inmunoterapia, ¿ya? Y esto es nivolumab, es un anti-PD1, y ipilimumab es un anti-CTLA-4, que son ambos lo que nosotros conocemos como puntos de control inmune, ¿ya? Y estos son inhibidores de esos puntos de control, y básicamente estas drogas están hoy en día en la clínica, y como pueden ver, han incrementado la sobrevida de los pacientes desde menos de un 10% a alrededor de un 50-60%. Entonces, melanoma, alrededor de la mitad de los pacientes tratados con esta combinación sobreviven más allá de 5 años. Este estudio es bastante antiguo, pero hoy en día estos estudios ya van mucho más allá de 5 años y muchos pacientes siguen vivos hasta el día de hoy. Entonces, estos descubrimientos que fueron hechos en los años 80 y 90, mucha gente trabajó en esto, eh, oh, pero en particular Jim Allison en Tasuku Honjo, Jim Allison en Estados Unidos, Tasuku Honjo en Japón. Tasuku Honjo fue uno de los que desarrolló los anticuerpos que van contra PD1. Jim Allison fue uno de los que desarrolló el anticuerpo que va contra CTLA-4. Entonces, en el 2018 ellos recibieron el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos y por el impacto que ha tenido este tipo de terapia. Entonces, el microambiente de los tumores es algo muy, muy complejo. Y lo que les quiero decir es básicamente que estos dos anticuerpos que yo les mencioné, anti-PD1, anti-CTLA-4, lo que hacen es básicamente dirigirse contra, o están targeting linfocitos TSD8 y linfocitos TSD4 principalmente. ¿Ya? Sin embargo, hay muchas terapias en desarrollo que van dirigidas contra el resto del microambiente tumoral.
¿ya? Y el foco de esta presentación es básicamente una droga que se ha desarrollado en el laboratorio donde yo trabajo, que está dirigida a eliminar linfocitos T reguladores, ya que son células que suprimen la respuesta del sistema inmune contra el tumor. Entonces lo que nosotros creemos es que eliminando estas células en el tumor podríamos generar una respuesta inmune contra el cáncer, ¿ya? Entonces, ¿por qué creemos que los linfocitos T reguladores son importantes? Básicamente porque si, al menos en cáncer de pulmón, lo que sabemos es que esto nuevamente es tiempo versus sobrevida en el EGI. Entonces, si ustedes tienen un tumor que es rico en linfocitos TCD8 y rico también en linfocitos, en linfocitos T reguladores, ahí alrededor los pacientes en general sobreviven en un 50%. Pero ahora si este tumor es bajo en linfocitos TCD8 y rico en linfocitos T reguladores, los pacientes sobreviven mucho menos. Entonces, estos datos lo que están haciendo es sugiriendo que los linfocitos T reguladores están en realidad suprimiendo la respuesta inmune contra los tumores y son un potencial target para, si es que uno los quisiera eliminar, ¿ya? Para desatar una respuesta inmune contra el cáncer. Entonces, CD25 es una molécula que se expresa en altos niveles en estos linfocitos, los linfocitos reguladores. Sin embargo, CD25 es lo que nosotros conocemos como la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. El receptor de interleuquina 2, la interleuquina 2 es una molécula clave para la proliferación de los linfocitos, ¿ya? Tanto linfocitos T reguladores como linfocitos T efectores, CD8 y CD4. Y lo que se sabía es que se expresa en altos niveles los linfocitos reguladores, pero también solo desde estudios in vitro se tenía la noción de que CD25 está altamente expresado en linfocitos T efectores, los CD8 y CD4 que tienen el potencial de matar los tumores, ¿ya? Pero lo que nos dimos cuenta en el laboratorio es que si miramos a los tumores, esto no es in vitro, sino que miramos a muestras de tumores, lo que podemos ver, independiente del tipo de tumor, ya sea melanoma, cáncer de pulmón o cáncer renal, lo que podemos ver es que CD25 está enriquecido o se expresa en mayores niveles, o se expresa principalmente en los linfocitos T reguladores, ¿ya? Tanto en el tumor como en la sangre. Entonces esto cambia un poco el paradigma, que era lo que se pensaba anteriormente, que CD25 se expresaba en todas las células, eso venía de linfocitos que eran estimulados in vitro, y lo que vemos en pacientes es que CD25 es es específico de los linfocitos T reguladores, independiente del tipo de tumor. Entonces, se desarrollaron muchos anticuerpos, se desarrollaron varios, pero un par de anticuerpos contra CD25 llegaron a la clínica para tratar autoinmunidad. Entonces, ¿cuál era el interés? Que básicamente, como se pensaba que CD25 estaba expresado en todos los linfocitos, se trató de desarrollar y como se sabía que la interleuquina 2 promovía la proliferación de los linfocitos, se desarrollaron anticuerpos que bloqueaban el receptor y que además podían eliminar los linfocitos T efectores, ¿ya? Por un mecanismo que se llama depleción dependiente de anticuerpos. Entonces, lo que hacía daclizumab, basiliximab, era básicamente bloqueaban la interacción del receptor de la interleuquina 2 con su receptor e inhibían la proliferación de los linfocitos, ¿ya? Y también había un anticuerpo de ratón, el PC61, el clon PC61, que también bloqueaba esta interacción entre la interleuquina 2 y el receptor de interleuquina 2. Entonces lo que hacía este PC61 era básicamente se unía a CD25 en los linfocitos reguladores, que son los que expresan los mayores niveles de CD25 también, y como este anticuerpo tiene un isotipo, ¿ya? O tiene una fracción constante que puede promover depresión mediada por anticuerpos, que es ADCC, ADCP, que es cuando las células NK o los macrófagos reconocen la fracción constante del anticuerpo y son capaces de eliminar la célula a la cual está unido. Entonces, este anticuerpo en ratón podía eliminar los Tregs, pero como bloqueaba la interacción entre la interleuquina 2 y el receptor, los linfocitos T efectores no se eliminaban, pero además no proliferaban porque el receptor quedaba bloqueado, ¿ya? Entonces, idealmente lo que uno querría en una terapia para el cáncer, querría que diseñara un anticuerpo que quizá elimine los Tregs, y que no bloquee el receptor, y que los linfocitos que quedan
puedan aún así censar la interleuquina 2 y proliferar. Entonces, esa fue la hipótesis que siguieron en el laboratorio donde yo trabajo. Entonces, usó un anticuerpo que se sabe que es otro clon de un anticuerpo anti-CD25, que es el 7D4, que se sabe que se une también a CD25, pero no bloquea la señalización del receptor. Entonces, lo que se vio básicamente es que si se hacía este anticuerpo con un isotipo que permitía engage ADCC y ADCP, o sea, se podía eliminar, estos linfocitos T reguladores iban a ser eliminados por células NK y macrófagos, se podían eliminar, y las células efectoras ahora podían, a pesar de que unían el anticuerpo, podían censar la interleuquina 2, y estas células no se eliminaban porque inicialmente no expresaban tanto CD25 como los Tregs. Entonces se eliminan preferencialmente los Tregs. Ahora estas células efectoras pueden censar la interleuquina 2 y proliferar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que publicamos hace ya 2 años. Básicamente sabemos que esto es nuevamente tiempo, estos son modelos de ratón, estos son tumores subcutáneos, y acá lo que está graficado es tiempo versus volumen tumoral. Sabemos que si los ratones quedan sin tratar, alrededor de 20-21 días, los tumores crecen lo suficiente que el animal tiene que ser sacrificado. Si damos una dosis de este anticuerpo que se une a CD25, pero bloquea la señalización por interleuquina 2, vemos que es completamente inefectivo. O sea, aun cuando puede depletar los Tregs, no hay eliminación de los tumores. Pero ahora este anticuerpo que diseñamos en el laboratorio, que es un anticuerpo que se une a CD25, no bloquea la señalización por interleuquina 2, podemos ver que con una dosis, en varios modelos subcutáneos de tumor en ratón, obteníamos remisión completa de los tumores. ¿Ya? Entonces, esto le pareció muy interesante a una empresa. Esto fue desarrollado en conjunto con una empresa que se llamaba Tusk Therapeutics en Reino Unido. Entonces, Tusk Therapeutics lo que hicieron fue desarrollar la versión humana de este anticuerpo, que también es capaz de unirse a CD25 sin bloquear la señalización por interleuquina 2. Y esta compañía fue luego adquirida por Roche, y Roche añadieron su tecnología que les permite tener un anticuerpo que se va a unir a CD25, no va a bloquear la señalización por interleuquina 2, y que además está optimizado, su fracción constante, para engage ADCC, ADCP, que es este mecanismo cuando el anticuerpo se une a su blanco a través de la fracción constante, las células NK y macrófagos pueden reconocerla y matar a la célula blanca, en este caso linfocitos T reguladores. Entonces este es básicamente la droga RG6292, que está actualmente en estudios clínicos dirigidos por Roche. ¿Ya? Entonces estos son datos públicos que se presentaron en el AACR de 2021. Esta droga está en la versión humana de este anti-CD25, está en estudios clínicos. Sabemos que y se está probando como monoterapia y en combinación con anti-PDL1, ¿ya? Que es la droga que... aquí hay una pregunta. ¿La respondo ahora, Dani? Yo creo que podríamos verlas al final, para no Ok, interrumpir la sí. presentación. Como tú quieras, si tú quieres responderla ahora. Acá preguntan si es que en el modelo murino se evidenciaron la presencia de efectores de disminución de Tregs. Sí, eso se hizo, está en el artículo publicado. Se eliminan los Tregs, los linfocitos T efectores proliferan mucho más y se quedan en el tumor, ¿ya? Y eso, lo que es interesante de eso es que ocurre principalmente adentro del tumor. Si mirábamos al linfonodo, no ocurría, ¿ya? Entonces, siguiendo, esta droga está siendo desarrollada por Roche, está siendo probada como monoterapia y en combinación con anti-PDL1, que es otra droga que también se dirige al eje de PD1 y su ligando, que es PDL1. ¿Ya? Y está siendo probada en varios tipos de tumores: melanoma, cáncer de pulmón, head and neck cancer, que es cáncer de cabeza y cuello, que es bastante interesante porque es muy rico en Tregs. Entonces este es uno donde tenemos más esperanza de ver resultados. Cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de esófago. ¿Ya? Entonces esta es una droga que la versión humana está en la clínica actualmente. Y bueno, acá son más resultados de lo que se presentó en AACR. Esto fue presentado por Roche. Entonces lo que sabemos es que estos son
inmunohistoquímicas de tumores de los pacientes que recibieron la droga. Entonces se sabe que los que están en tratamiento, la infiltración de los linfocitos TC8 aumenta en el core del tumor. Se ve una disminución de los linfocitos T reguladores, y lo que es muy interesante es que aumenta PDL1 adentro del tumor. PDL1 es una molécula que se upregula, cuya expresión se incrementa cuando hay una respuesta inmune contra el cáncer. ¿Ya? Es un mecanismo de evasión que tienen los tumores para escapar a la respuesta inmune. Entonces, que se upregule en el core del tumor quiere decir que hay una respuesta inmune ocurriendo en ese momento. Entonces, yo cuando llegué me uní al laboratorio. Yo estaba interesado en investigar lo que pasaba en glioblastoma. Y glioblastoma es un tipo particular de tumores de cerebro. ¿Y por qué son interesantes esos tumores? Básicamente porque no tienen cura, son resistentes a todas las inmunoterapias actuales, y se desconoce completamente. Hasta hace unos años se pensaba que no había sistema inmune en esos tumores, o sea, hasta hace 2 años. Entonces, y el rol de los linfocitos reguladores es completamente desconocido en glioblastoma, ¿ya? Entonces, básicamente teníamos 3 preguntas. ¿Cuál era el rol de los linfocitos reguladores en glioblastoma? Si es que es posible engage Fc gamma receptors, que son estos receptores que están expresados por la célula de NK y los macrófagos, y que les permite, una vez que reconoce, les permite unir un anticuerpo y eliminar a la célula blanco, que ese anticuerpo se unió. Entonces tampoco se sabe cómo funcionan esos receptores en el cerebro, y menos en glioblastoma. Y lo otro que nos interesaba es, si eliminamos los Tregs en glioblastoma, ¿qué es lo que está afectado en el microambiente tumoral? ¿Ya? Entonces, como a nosotros nos interesa desarrollar nuevos anticuerpos y encontrar nuevos blancos terapéuticos, entonces estamos muy interesados en encontrar nuevas interacciones entre receptores ligandos que puedan ser como druggable, ¿ya? Entonces, lo primero que hice fue básicamente mirar a datos públicos de single cell RNA sequencing, de humanos. Estos son datos humanos, y lo que nos dimos cuenta es básicamente que estos tumores están enriquecidos en células mieloides, células derivadas de monocitos, y que si miramos a los Tregs están presentes, y que además son las células que más expresan CD25. ¿Ya? Entonces CD25 se expresa en glioblastoma y se expresa preferencialmente en los linfocitos T reguladores. Y lo que hicimos fue básicamente definir un set de genes que define a los Tregs en glioblastoma. Definimos los 10 genes que están más enriquecidos en glioblastoma en comparación a los linfocitos TCD4 efectores, y con ese set de genes miramos en el The Cancer Genome Atlas, TCGA, si es que ese set de genes puede predecir peor sobrevida, o sea, si es que tener más Tregs es malo en tumores de cerebro. Y la respuesta es sí. Esto es básicamente nuevamente tiempo versus porcentaje de pacientes que sobreviven en TCGA. Estos son datos públicos. Entonces lo que sabemos es que si el tumor está enriquecido en esos 10 genes, si esos genes uno los puede encontrar en mayor cantidad, los pacientes en todos los tumores cerebrales sobreviven menos, lo mismo en low-grade gliomas y lo mismo en glioblastomas. ¿Ya? En glioblastoma la diferencia es más pequeña porque es un tumor muy avanzado y muy agresivo, ¿ya? Entonces hay una diferencia, tiende a ser un poco más pequeña. Y nuevamente analizando datos públicos, esto es proteína, esto es CyTOF data. Entonces esto valida nuevamente que la expresión de CD25 a nivel de proteína está en glioblastoma restringida preferencialmente a los linfocitos T reguladores. Entonces esto lo que nos está diciendo es que la droga que hemos desarrollado en conjunto con Roche sí podría ser usada en glioblastoma. Y nosotros ya llevamos un tiempo trabajando con varios grupos en el Reino Unido que trabajan en glioblastoma, como parte de un consorcio, y publicamos un artículo en la revista Cell donde desarrollamos un nuevo modelo de glioblastoma, que es una línea celular derivada de células stem cell neuronales, que usando CRISPR nosotros eliminamos NF1, MP10, que son genes que se pierden cuando se desarrolla el glioblastoma y permiten que el tumor crezca, y además que sobreexpresa una versión de EGFR, del receptor de EGF,
que es la variante 3, que es EGFRvIII. ¿Ya? Y esto es interesante porque hace más de 20 años se desarrollaron anticuerpos contra EGFRvIII que se usaron en pacientes con glioblastoma y no funcionaron y fueron rápidamente descartados. Entonces, lo que nosotros pensamos es que quizás si podemos eliminar los Tregs y reactivar el microambiente tumoral, podríamos volver a usar estos anticuerpos. Y si es que tenemos estos anticuerpos que se van a unir a la célula tumoral que expresa EGFRvIII y los optimizamos para que hagan engage en ADCC, ADCP, o sea, se unan a estos receptores, estos Fc gamma receptors, y las células NK y los macrófagos pueden eliminar las células tumorales, pensamos que quizás podríamos traer de vuelta estas drogas que fueron descartadas hace tanto tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos básicamente, esta línea celular, que está derivada de células stem cells neuronales, la inyectamos en el cerebro de los ratones y caracterizamos el microambiente inmune a 21 días después de la inoculación. Y lo que hemos visto es que básicamente estos tumores que son EGFRvIII positive, ya que expresan esta versión del receptor de EGF, contienen Tregs, y que estos Tregs, acá, C25, FOXP3 positive, y que estos Tregs están altamente proliferativos, o sea, expresan altos niveles de Ki67, lo que sugiere que están proliferando, y además son anti-inexperienced o están muy activados porque expresan altos niveles de PD1. Y si comparamos esto con lo que pasa con los linfocitos T efectores y los linfocitos TCD4, con los linfocitos TCD8 y los linfocitos TCD4 efectores, lo que vemos es que los Tregs, acá en rojo, está en la población de linfocitos, que es PD1Ki67, están preferencia, los Tregs están enriquecidos en esta población, mientras que los CD4 efectores y los linfocitos TCD8 están enriquecidos en una población que es PD1 positiva, o sea, son anti-inexperienced, han visto su antígeno, pero no están proliferando. ¿Ya? Y eso nuevamente sugiere que probablemente los Tregs lo que están haciendo, como expresan tanto CD25, están uniendo toda la interleuquina 2 que hay disponible, y son ellos los que más proliferan, impidiendo que los linfocitos TCD4 y CD8 puedan proliferar. Entonces, hicimos el experimento que nosotros estábamos esperando. En el laboratorio nosotros tenemos la versión de ratón del anti-CD25 que se está probando en la clínica. Este se une a CD25, no bloquea el receptor, y además es un anticuerpo que se une a receptores FC y permite y media ADCC e ADCP, ¿ya? Que es básicamente que los macrófagos y las células NK pueden matar los Tregs. ¿Ya? Y las técnicas que nosotros usamos, básicamente citometría de flujo y single cell RNA sequencing. Hacemos mucho análisis de single cell, entonces les podemos mostrar reducciones dimensionales, mucho TCR-seq y análisis de las interacciones entre receptores y ligandos. Entonces lo que vemos es que con una dosis de nuestra droga, esta es una reducción dimensional de todo el microambiente inmune de los tumores. Acá está en la intensidad de FOXP3, entonces sabemos que una dosis de la droga elimina los linfocitos T reguladores. Esto es citometría de flujo ahora, entonces 25 versus FOXP3. Se elimina la mayoría de estas células, y ahí está la cuantificación. ¿Ya? Entonces sabemos que con una dosis de este anticuerpo podemos eliminar los Tregs en el tumor. ¿Ya? Esto es una semana después de administrar la droga. Y lo que vemos, que es bastante interesante, como les dije, los linfocitos TCD8 y los CD4 efectores no estaban proliferando, estaban principalmente como PD1 positivos, Ki67 negativo o Ki67 low, ¿ya? Ambos, y lo que vemos es que una vez que damos la droga, este fenotipo cambia, y en particular los linfocitos TCD8 entran en este estado que es PD1 Ki67 doble positivo. Ya esto sugiere que se vuelven mucho más proliferativos. ¿Ya? Y algo similar, pero en menor medida, ocurre con los TCD4 efectores. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos después, y tratando de entender, de darle como una siguiente dimensión a lo que estábamos haciendo, fue básicamente hacer single cell RNA sequencing, pero de todo el microambiente tumoral. Entonces, usamos ratones que recibían la droga versus ratones que no recibían la droga, y lo que hicimos fue básicamente una semana después de administrar la droga, el día 21, nosotros podemos disectar el tumor desde el cerebro, o sea, somos capaces de analizar solo el tumor, y en base a dos marcadores, una estrategia de sorting muy simple, podemos definir las células linfoides, las células mieloides,
y el resto, que nosotros le llamamos las células tumorales y el estroma. Esto se hace sorting y luego single cell RNA sequencing usando la plataforma TNX, y esto luego se puede reconstruir usando una reducción dimensional. Y esto se ve así. Entonces básicamente, después de varios meses trabajando, lo que logramos hacer es reconstruir todo el microambiente tumoral. Podemos ver las células mieloides, los linfocitos T, las células NK, las células tumorales, las células del estroma, y un set de linfocitos B que claramente también entra en las células linfoides, pero se ubica acá, ¿ya? Entonces, algo que nos llamó la atención, porque además de hacer single cell RNA sequencing de todas las células, secuenciamos el receptor de células T, ¿ya? Entonces eso nos da un siguiente nivel de profundidad y nos permite ver los clones de linfocitos T que se expanden en presencia del tratamiento. Entonces, algo que concuerda con lo que vimos por citometría de flujo, es que básicamente los linfocitos TCD8 se ponían más proliferativos. Ahora, si clasificamos los clones de linfocitos T como singlets, o sea que se ve que lo encontramos una vez o nunca, expandidos, que lo encontramos entre 1 y 10 veces, o super expandidos, hiperexpandidos, que lo encontramos más de 10 veces, vemos que en condiciones estándar, la mayoría de los linfocitos, y estos son principalmente linfocitos TCD8 y CD4, están como expanded o singlets, ¿ya? Como expandidos singlets. Pero cuando damos el anti-CD25, nuestra droga que elimina los linfocitos T reguladores, vemos que aparece estos clones de linfocitos que están súper expandidos, ¿ya? Y esto calza con linfocitos TCD8, ¿ya? Que se están súper expandiendo. Y si ahora cuantificamos esto, lo que vemos es que hay una población de linfocitos TCD8 que le llamamos cyclin CD8, o sea, que están proliferando, y esto va nuevamente, tiene sentido con lo que veíamos por citometría de flujo, que es la población de linfocitos que más se expande, ¿ya? Entonces, los datos sugieren que el anti-CD25 lo que hace, se eliminan los Tregs, y las células que más responden a esta eliminación de los Tregs son linfocitos TCD8 que comienzan a proliferar. Entonces, lo que hicimos fue, tenemos células suficientes en nuestro análisis que nos permitían, una vez más, ir más profundo en el análisis. Entonces, le hicimos reclustering solo los linfocitos TCD8 para entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, de todos los datos que teníamos, las células tumorales, las células mieloides, decidimos mirar solo los linfocitos TCD8, y lo que vimos es que se pueden distinguir varios clústeres de linfocitos, células que son más naive, células que en la literatura se conocen como exhaustas progenitoras, linfocitos TCD8 efectores, linfocitos TCD8 que están exhaustos, y un set de linfocitos que nosotros llamamos como los clústeres que están proliferando. Entonces lo que vemos es que básicamente en condiciones estándar, cuando no hay droga, la mayoría de los linfocitos TCD8 están ya sea como progenitores exhaustos, o sea, tienen la capacidad de proliferar, pero se están volviendo exhaustos, están como células efectoras, o están exhaustos. Y esto nuevamente mirando al nivel de expansión de cada linfocito, ¿ya? Entonces lo que les acabo de decir es básicamente los clones que están más hiperexpandidos sin tratamiento son los que tienen un fenotipo que es exhausto progenitor, efector o exhausto propiamente tal. Y lo que vemos es que cuando damos la droga, que es súper interesante, los clones que están hiperexpandidos aumentan muchísimo y se ubican principalmente, bueno, también aumentan acá en las células que nosotros llamamos efectoras, pero lo que más llama la atención es que estos linfocitos, la mayoría de los clones que están hiperexpandidos, aparecen en los clústeres que son altamente proliferativos, ¿ya? Y esto valida lo que habíamos visto por citometría de flujo y lo que vimos inicialmente cuando reconstruimos todo el microambiente tumoral. Entonces, acá, nuevamente, esto es más análisis bioinformático, pero muy interesante. Acá lo que estamos haciendo, cada fecha indica los clones de linfocitos, o sea, un receptor de células T que se encuentra en más de un estado celular, ¿ya? Entonces lo que vemos en condiciones
sin tratamiento, es que las células, por ejemplo, estas células que están proliferando, en general están, y además a ese clon de linfocito podemos añadir el transcriptoma, porque es single cell RNA sequencing, es a nivel de célula única, y podemos ver hacia dónde se están diferenciando estas células. Entonces lo que vemos es que hay muchas flechas acá, pero lo que se observa principalmente es que las células que proliferan en general se están volviendo exhaustas, ¿ya? O están yendo hacia lo que nosotros conocemos como progenitor exhausto. También estas células que están en un estado naive están yendo hacia lo que nosotros llamamos progenitor exhausto. Y ahí, por supuesto, esta figura tiene que ser refinada, pero lo que es interesante es que cuando damos la droga, la mayoría de las flechas va hacia lo que nosotros decíamos que está proliferando. Entonces, lo que creemos es que independiente del fenotipo que tenían estas células inicialmente, lo que ocurre cuando eliminamos los Tregs, y ahora hay más interleuquina 2 disponible, independiente del fenotipo inicial, la mayoría de las células se vuelven proliferantes y potencialmente son las que eliminan el tumor. Y ahora esto añadimos una siguiente capa de complejidad a esto, que es básicamente hacer análisis de pseudotime, que nos permite ver cómo se están diferenciando las células. Entonces, muy simple, lo que está más celeste son células que están más diferenciadas, lo que está más oscuro son células que están menos diferenciadas, ¿ya? Nosotros definimos diferenciación de los TC8 como células que están en un fenotipo más naive, versus células que están en un fenotipo más exhausto o más proliferativo. Entonces, lo que vemos es que cuando damos en condiciones estándar o condiciones control, la mayoría de las células se ubican en un fenotipo más naive o menos diferenciado, y cuando damos nuestro anti-CD25, si seguimos si esta técnica nos permite ver cómo se diferencian las células, podemos ver que la mayoría de las células se ubican en esta zona, indicando que se diferenciaron y que se volvieron más proliferativas, ¿no? Entonces, bueno, luego la prueba de fuego de la droga, básicamente, ¿qué pasa con la sobrevida? Y lo que vemos es que si nuevamente graficamos tiempo versus este tumor expresa luciferasa, entonces lo podemos seguir, podemos hacer imágenes in vivo de los ratones. Entonces esta es básicamente la luminiscencia de los tumores. Podemos ver que los tumores sin tratar eventualmente alcanzan el pico de luminiscencia, y los animales tienen que ser sacrificados, mientras que los animales que reciben una dosis de la droga, la mayoría de ellos sobreviven, ¿ya? Y lo que vemos es que tenemos alrededor de un 50-60% sobrevida, ya después de 100 días. Entonces, a nosotros como laboratorio que le interesa desarrollar drogas, nos interesa entender nuevos pares de interacción entre receptor ligando, ¿ya? Y esto es relevante porque anti-PD1 y anti-PDL1, PD1-PDL1 es una interacción entre receptor ligando, que hoy en día se desarrollan anticuerpos contra ambos moléculas, contra ambas proteínas, y esos anticuerpos están en la clínica. Entonces creemos que mirando y buscando interacciones receptor-ligando, podemos eventualmente encontrar nuevos blancos terapéuticos. Entonces, no sé si esto se ve muy bien, pero básicamente lo que vemos es que en condiciones control, la mayoría de las interacciones entre receptor y ligando que están ocurriendo, acá esto es puede ser un poco complejo, pero básicamente estas son células que están enviando señales, ¿ya? Y estas son células que están recibiendo señales, ¿ya? Todo esto se hace con los datos de single cell RNA sequencing. Entonces, lo que se ve aquí es que las principales células que están hablando entre ellas son células del estroma o células tumorales, ¿ya? Son las que más mandan señales, y las que más reciben señales son nuevamente células del estroma o células tumorales. Y lo que uno podría hipotetizar de esta figura es que básicamente las células del sistema inmune están siendo ignoradas cuando no hay tratamiento. Entonces, lo que vemos es que cuando damos el anti-CD25, esto cambia completamente, y las principales células que mandan señales ahora son células mieloides, ¿ya? Como monocitos, microglías, etc., también linfocitos T, y las principales células que reciben esas señales son los Tregs que quedan,
y la población de linfocitos TCD8 que prolifera, que les comenté anteriormente. ¿Ya? Entonces esto sugiere que el anti-CD25 no solo cambia lo que ocurre con los linfocitos TCD8, sino que además tiene un impacto muy profundo en el compartimento mieloide de estos linfocitos, de estos tumores. Entonces, como les conté, nosotros nos interesa desarrollar anticuerpos que puedan promover ADCC, ADCP. ADCC, ADCP eran estos mecanismos donde las células mieloides, los macrófagos, células mieloides, las células NK a través de sus receptores FC podían unir la fracción constante de los anticuerpos y mediar la depresión de la célula blanco. En este caso, lo que hace el CD25 media la depresión de los linfocitos T reguladores. Entonces miramos a los receptores FC en ratón, y lo que vemos es que en el tumor normal estos receptores están expresados, pero que cuando damos el anti-CD25, la expresión de estos receptores se incrementa, ¿ya? Y se incrementa la expresión de todos los receptores, CD64, CD16.2, CD16, CD32B, ¿ya? Y además, esta expresión está aumentada en células que nosotros llamamos células mieloides supresoras y monocitos, ¿ya? Entonces lo que vemos es que el CD25 lo que hace es incrementa, elimina los Tregs, promueve la proliferación de los linfocitos TCD8, ¿ya? Y que además tiene un impacto en el compartimento mieloide, haciendo que cambien las interacciones receptor-ligando, y que uno de esos cambios que vemos es que aumenta la expresión de receptores FC. Entonces, si vemos que hay más receptores FC, podríamos hipotetizar que ahora podríamos, por ejemplo, combinar con otro anticuerpo que haga engage de estos receptores y promueva ADCC, ADCP. ¿Ya? Pero antes de ir a eso, son datos que hace menos de una semana, básicamente nuevamente mirando a los datos de single cell RNA sequencing y mirando a un subtipo particular, a un clúster en particular, que son un tipo de monocitos que nosotros llamamos monocitos interleuquina 1 beta positivos. Lo que vemos es que la mayoría de estos monocitos, esto es los genes que están enriquecidos después del tratamiento. Entonces vemos que estos monocitos regulan la expresión de Fc gamma receptor 3, que es CD16, Fc gamma receptor 4, que es CD16.2, Fc gamma receptor 1, que es CD64, y además regulan una proteína que se llama SIRPB1C, que es una proteína que promueve fagocitosis. Entonces creemos que estos monocitos estarían en un estado que es más fagocítico, y además estarían expresando más de estos receptores FC. Entonces, como les comenté, una droga que se testeó hace más de 20 años en glioblastoma eran anticuerpos contra EGFRvIII, que es esta mutación que está presente en glioblastoma, es una mutación que está presente en los tumores humanos, y que está presente en la célula tumoral. Entonces, nosotros en el instituto desarrollamos un anticuerpo que se une a EGFRvIII, y la fracción constante la hicimos optimizada para que se una a receptores FC, ¿ya? Y que se pueda mediar ADC, ADCP de los tumores. Entonces lo que vemos es que 3 dosis de este anticuerpo promueven cierto nivel de sobrevida, de un 20-30% en los animales. Pero lo que fue interesante es que si combinamos estos anticuerpos anti-EGFRvIII con el anti-CD25, lo que vemos es que la mayoría de los ratones, o todos los ratones, están curados, ¿ya? Y por supuesto, yo no los quiero convencer de que esto va a ocurrir en los pacientes, pero sí, la reflexión es acerca de lo interesante de la biología, que básicamente, eliminando los Tregs, estamos generando cambios muy profundos, tanto en el sistema inmune adaptativo como en el sistema inmune innato, ¿ya? Y que eso se puede aprovechar para desarrollar nuevas combinaciones que son más racionales. Entonces, básicamente, las conclusiones del trabajo es que los Tregs sí predicen peor sobrevida en glioblastoma, que en la versión de ratón de nuestra droga elimina los Tregs, ya promueve la proliferación de linfocitos TCD8, ya, y que eso nos da alrededor del 50-60% de sobrevida. Que además cambia las interacciones receptor-ligando en el sistema, en todo el tumor, y que afecta la expresión de receptores FC en las células mieloides, y que la combinación de esta droga con anticuerpos contra EGFRvIII, en este modelo en particular,
promueve una solubilidad completa en todos los ratones, ¿no? Entonces, finalmente, esto es lo más importante, agradecer a mi mentor, Sergio, a la gente que trabaja conmigo, Mariela, Yasmin, Destina, y a nuestros colaboradores, la Universidad de Edimburgo, en Escocia, Steve Pollard, Leanne Bradley, que con ellos publicamos el artículo donde desarrollamos el modelo, a la gente en Londres, con los que hemos desarrollado el anti-FLVP, o que estamos desarrollando otros modelos, y por supuesto, esto es bastante complejo trabajar con, hacer cirugías en el cerebro, y trabajar con animales que tienen este tipo de tumores, entonces el apoyo del Bioterio ha sido clave para desarrollar esto. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos, Daniel. Gracias, Felipe. Muchas gracias por tu presentación. Preguntas. Mientras aparecen algunas preguntas en el chat, yo te quiero hacer un par de preguntas. Ah, mira, acá Mónica tiene una pregunta. No sé si, Mónica, ¿quieres hacer la pregunta así en voz alta o tenemos tiempo todavía? ¿O quieres que la Sí, lea yo? Dale, Mónica. preferiría, porque a lo mejor la pregunta es un poco incómoda para el investigador, pero me llama mucho la atención cómo llegaron a estos 10 genes que, que los tomaron como indicadores de si estaban altamente expresados, tenían mayor o menor sobrevida, cuáles serían esos genes, o por lo menos estos 10 genes que seleccionaron, a qué procesos biológicos corresponden, como para darnos una idea del mecanismo biológico que está atrás de la respuesta inducida por este anticuerpo que mostró al principio de la presentación, en la primera parte. Sí. No sé si... Sí, se puede responder, no hay problema. Lo que hicimos fue hacer expresión diferencial entre mirar a los genes que estaban diferencialmente expresados entre los linfocitos T reguladores y los linfocitos TCD4 efectores, ¿ya? Y de eso hay muchos genes, hay más que 10, pero tomamos los 10 más diferencialmente expresados, los 10 que estaban más expresados en los linfocitos T reguladores, ¿ya? Esa fue como lo hicimos. Y luego de esos genes, hay muchos genes que son Tregs, que se expresan en todos los Tregs, que son, por ejemplo, moléculas coestimuladoras como 4,1-BB, creo que también está CTLA4, aparece CD25, está una molécula que se llama ICOS, y además hay genes, por ejemplo, hay un RNA no codificante, que nos pareció súper interesante, y hay un factor transcripcional que se llama BATF, que se sabe que se expresa en algunos Tregs cuando están en los tejidos no linfoides, ¿ya? Por el momento no nos estamos enfocando tanto en entender esos genes, porque queremos terminar la historia como está, pero sí creemos que, por ejemplo, algunos de esos genes sí son interesantes para desarrollar otro anticuerpo, ¿ya? Pues no sé si eso responde toda la pregunta. Solamente se te ocurre algo más preciso, porque cuando uno hace estos análisis de array, uno obtiene genes candidatos 200 o 500, entonces como llegar a 10 tan preciso, es una pregunta No, muy podríamos haber usado más. Esto es datos de single cell RNA sequencing, ¿ya? Podría haber usado más de 10 genes, sin duda, ¿ya? Pero para aplicarlo a TCGA decidimos tomar los 10 que estaban más enriquecidos en los Tregs, que es como lo habíamos hecho antes en otro contexto, ¿ya? Pero sí, podríamos haber usado más, sin duda. Ya, gracias. Felipe, yo te quería preguntar, cuando tú ves que aumentan el número de células que están altamente proliferativas en el nicho tumoral, ¿tú crees que esto se debe precisamente a elementos que cambian dentro del microambiente, es decir, células que, por ejemplo, exhaustas que empiezan o precursoras exhaustas que empiezan a proliferar? ¿O tú crees que también tiene que ver con infiltración de células desde la periferia? Ya, eso se podría hacer el experimento bloqueando la infiltración, etcétera. No lo hemos hecho. Esa sería la forma más correcta de hacerlo. Usar estas drogas como fingolimod que bloquean la migración de los linfocitos desde los linfonodos. Lo que sabemos es que, y por eso creemos que es solo las células que ya están en el tumor, no vemos ningún cambio en los números totales de células, ¿ya? El porcentaje
o sea, la frecuencia del linfocito total del linfocito TCD8, ni el número total del linfocito TCD8 cambia. Lo que sí cambia es la frecuencia dentro de los linfocitos TCD8, la frecuencia del parental que le llamamos nosotros. Entonces lo que vemos es que básicamente disminuye la cantidad de linfocitos que son PD1 positivos, Ki67 negativos, y aumenta la frecuencia de linfocitos que son PD1 positivos, Ki67 positivos. Entonces eso sugiere que es restringido al tumor, ¿ya? Pero eso es básicamente solo con los datos de histometría. Lo más elegante sería bloquear la migración y ver qué pasa, ¿ya? Gracias. Octavio. Sí, hola Felipe, gracias Daniela. Primero que todo, muy, muy bonita la presentación, así que felicitaciones, muy, muy bonita. Gracias. Mira, tengo una pregunta relacionada con los linfocitos T, cuando ustedes hicieron los clustering de los T CD8 exhaustos dentro del tumor cuando se recuperan. Ahí tengo una pregunta yo que es básica, que no lo sé. Los linfocitos, si tú sacas de tumor no tratado, linfocitos TCD8 y lo estimulas tú con interleuquina 10, ¿estos se pueden recuperar? ¿Dejan de ser exhaustos de alguna manera biológicamente? Porque tú, perdona, cuando tú después lo trataste con el anticuerpo, estos, por las flechitas que mostraba en ese esquema, dejan de ser exhaustos, pero mi pregunta es, in vitro, ex vivo, ¿tú logras reestimularlos para que dejen de ser exhaustos? ¿Tú dices interleuquina 10 o interleuquina 2? 2, perdón. Ya, sí. Ya, esa es una excelente pregunta, porque esta historia se puede mirar desde el punto de vista de los Tregs o desde el punto de vista de lo que ocurre con la interleuquina 2. Yo honestamente creo que acá la interleuquina 2 juega un rol clave. Entonces, sabemos que si bloqueamos interleuquina 2, se pierde todo el efecto, ¿ya? Entonces, esto es muy dependiente de interleuquina 2. Y además, yo trabajo en otro proyecto en cáncer de pulmón, donde crecemos linfocitos en altas dosis de interleuquina 2, y el fenotipo exhausto cambia muchísimo. Entonces, yo creo que las citoquinas, y en particular la interleuquina 2, tienen el potencial al menos de revertir parcialmente el proceso de exhaustión o agotamiento, ¿ya? Ahora, ¿cómo está ocurriendo eso? No lo sabemos, pero lo que sí nos parece interesante es que la interleuquina 2 parece ser tan importante que, independiente del fenotipo en el que hayan estado las células previamente, todas son capaces de entrar en proliferación, ¿ya? Y eso sugiere que, además que, porque la literatura apunta mucho a que los progenitores exhaustos, estas células que no están tan diferenciadas, son las que contribuyen más a la respuesta contra PD1 y contra CTLA4. Al menos en nuestro modelo, lo que vemos nosotros es que no serían solo esas células, sino que como hay tanta interleuquina 2, lo que sugieren los datos es que son todas las células, independiente de su fenotipo, o la mayoría de estas células, las que pueden entrar en proliferación y contribuir a la respuesta contra el tumor. Ya, perfecto, muchas gracias. O sea, es dependiente del arresto que hace de la interleuquina 2. Sí, Y la otra pregunta es, yéndose a la clínica, ¿la administración del anticuerpo es vía intravenosa, como para saber si llega a todos los lugares o in situ? Sí, vía intravenosa. Así está probando. Bueno, Roche no nos comparte mucha información, pero sí es intravenosa. Pero usted en el modelo murino sí es intravenosa. No, eso es intraperitoneal. Ya. Que se distribuye principalmente hacia la sangre. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Me parece que Mónica tiene otra pregunta. Sí, a lo mejor es un poco distinta a las preguntas que te hacen habitualmente, pero estaba tratando de mirar tus datos desde otra perspectiva. Y no sé si han hecho estudios de histología, mirando un poco qué ocurre con la angiogénesis, tanto del tumor mismo, del tumor primario, como también puede ser en los ganglios drenantes. Y si es que lo han observado, y como tienes tanto dato de microarray, de los single cell RNA sequences del tumor, ¿no hay alguna correlación o no han visto? Más bien es como curiosidad. Sí, absolutamente. De hecho, una de las drogas que se usa en glioblastoma son los anti-VEGF, ¿ya? Sin mucho éxito. Pero además hay datos que cambian la angiogénesis. ¿Sí? No soy experto, pero eso es lo que sé.
Y además hay algunos artículos bastante antiguos que dicen que combinar inmunoterapia con drogas que dirigidas contra la angiogénesis potencia el efecto de la inmunoterapia, ¿ya? Entonces, esa es como una de las historias que me gustaría seguir después, entender cómo funcionan estos anticuerpos VEGF en glioblastoma y cómo sería la combinación con la droga que tenemos actualmente. Respecto de histología, lo que estamos haciendo, estamos montando una técnica que es transcriptómica espacial. Entonces, lo que queremos hacer por el momento en el tumor, podemos tomar slice y hacer single cell RNA sequencing en el slice. Y con gente que hace inteligencia artificial, lo que queremos es, nuevamente, para buscar nuevos pares de receptor ligando, es acoplar los datos del transcriptoma en el slide con los datos que obtenemos por single cell desde lo que está disociado, y validar todas las interacciones de receptor ligando que veamos en los datos que les mostré por histología a nivel de célula única, ¿ya? Entonces, eso nuevamente, a nosotros nos interesa descubrir nuevos receptores ligandos que puedan ser como targetable, que se puedan desarrollar drogas contra eso. Entonces creemos que esa sería como la mejor forma. Entonces estamos trabajando en montar ese tipo de técnicas. Ya. Mira, miré a la rápida ahora si había una triangulación entre los T-Rex, porque en el fondo tú lo que estás afectando principalmente es a los T reguladores, y si había una relación más directa con la angiogénesis, en este caso, como que se podía favorecer, inducir, y aparecen algunos artículos antiguos. Entonces, como la pregunta era, independiente de la terapia que se está desarrollando, probablemente tal antiangiogénica, si con tus datos podrías preguntarte si hay esta correlación directa entre T-Rex y angiogénesis. Pensando en lo que ocurre, como me gustaría mirar qué ocurre en el tumor primario, y después cómo se va haciendo metástasis a los ganglios, como ver el proceso que ahí uno puede ver como paso a paso, a lo mejor mira, estos dos procesos. Glioblastoma, por definición, no hace metástasis, ¿ya? Es un tumor muy invasivo que solo invade el cerebro. Ya. Pero ahora, respecto a la angiogénesis, lo que yo les mostré, si te fijas, solo les hablé de los linfocitos TCD8. Este análisis está ocurriendo en este momento. Entonces, les mostré una figura respecto de lo que pasa en las células mieloides, Volcanoplot, y toda la parte de lo que pasa con las células tumorales, estamos recién comenzando a analizarla. Y uno de los enfoques que queremos darle a eso, porque vemos mucha hipoxia, no, ¿cómo se dice cuando se ven como muchas zonas que están muy hipóxicas cuando uno mira por histología? Entonces queremos entender qué pasa con las células tumorales y eventualmente qué pasa con la angiogénesis, entre otras cosas, con los datos que tenemos actualmente, ¿ya? Y eso eventualmente acoplarlo a lo que podemos ver por histología, ¿no? Estamos trabajando en eso, ya que está pasando en este momento. Son demasiados datos, ese es el problema. Sí, sí, pues, se puede sacar mucha información. Muy buena tu metodología, me encantó, muy entretenido. Gracias. ¿Más preguntas? Veo que en YouTube al menos no hay. No sé si queda alguna pregunta, si no, lo dejaremos hasta acá. Creo que no. Muchas gracias nuevamente entonces, Felipe, por tu charla, estuvo muy bonita. Y gracias, por supuesto, a todos los asistentes por contribuir en estas sesiones. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias.